Les recuerdo que el primer proceso en esto fue la capacitación. En ella, ¿sí? Se ha eliminado el factor discapacitante de la cabeza de los espermatozoides, ¿sí? Y se ha eliminado gracias a las secreciones femeninas. Estos espermatozoides ya capacitados viajan dentro del útero y hacia las tubas. Y en las tubas, repito, encontramos en la zona más grande, más dilatada, ¿sí? En esa ampolla, ahí vamos a encontrar ya al ovocito con su zona pelúcida y su corona radiada. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? Ninguna. No, ninguno. No, doctor, muchas gracias. Bueno, de todos modos pueden levantar su manita digital si hay alguna duda. Fíjense bien. ¿Cuántos espermatozoides dijimos que habían sido depositados aquí en la vagina por la eyaculación? De ¿Cuántos? 300 a 500 300 a 500 millones. millones. Millones, muy bien, muy bien, de 300 a 500 millones, ya capacitados, ¿sí? Bueno, esos espermatozoides van a llegar gracias a un movimiento de su cola, de su flagelo, y esta cola se mueve gracias a la presencia de prostaglandinas. Esas prostaglandinas son secretadas en la próstata y en las vesículas seminales. Sí, gracias a estas prostaglandinas, la cola, el flagelo del espermatozoide se mueve, ¿sí? Y gracias a ella también vamos a ver cómo al llegar, al llegar a la corona radiada, estos espermatozoides van a provocar una separación de las células de la corona radiada. Sí, van a ir empujando con su cola y se van a ir metiendo entre las células de la corona radiada. ¿Sí? La primera capa que tienen que pasar es esa corona radiada. La primera capa que tienen que pasar es la corona radiada. ¿Sí? Y ya que han pasado la corona radiada, es importante entender que en la parte interna de ella se encuentra la zona pelúcida. Cuando llegan los espermatozoides a la zona pelúcida, ocurre el siguiente evento, el segundo, llamado reacción acrosómica. ¿Qué ocurre en esa reacción acrosómica? ¿Qué ocurre en esa reacción acrosómica? ¿Sí? Van a liberarse enzimas como la hialuronidasa, la acrosina, la neuroaminidasa y la fosfatasa ácida. Sí, se libera, el espermatozoide libera enzimas llamadas acrosina, neuroaminidasa, hialuronidasa y fosfatasa ácida. Y entonces va a destruir a esa zona pelúcida. Destruye esa zona pelúcida. A este proceso lo llamamos reacción acrosómica. Esta reacción acrosómica consiste en la liberación de enzimas, enzimas que lleva el espermatozoide, ¿sí? Y que van a disolver, van a destruir a la zona pelúcida. El tercer momento es cuando uno de los espermatozoides ha podido llegar a la membrana del ovocito. Llega a la membrana del ovocito y se va a unir a receptores llamados ZP, digo, binding, binding. Se une a receptores llamados binding y funcionan a manera de llave cerradura. Sí, el espermatozoide traería un binding llamado, que sería la llave, y el ovocito tiene un binding que sería la cerradura. Cuando estos binding del espermatozoide y del ovocito se unen, entonces la membrana del ovocito se abre. ¿Qué va a entrar? Pues va a entrar el contenido del espermatozoide. Entra el Golgi llamado acrosoma, entra el núcleo, entran mitocondrias y centriolos. Y la membrana del espermatozoide se fusiona a la membrana del ovocito.
es en este momento, ¿sí? Que el ovocito debe de evitar que más de los espermatozoides entren, porque si entran más, se forma una poliespermia y se forma una célula que nunca llega a dar origen a un embrión. Se forma un conjunto de células llamadas molas y que van a ser abortadas, ¿sí? El ovocito tiene que evitar, ¿sí? Que más espermatozoides sean. Y esto lo hace gracias, ¿sí? A dos procesos llamados reacción zonal rápida y reacción zonal lenta. En la reacción zonal rápida, el ovocito cambia de polaridad. El ovocito mete sus binding. Sí, en la reacción zonal rápida, el ovocito cambia su polaridad y se hace positiva. Y los binding los mete. Y en la reacción zonal lenta, se forma una capa de gránulos corticales por fuera, evitando que los espermatozoides, ¿sí? Que quieran entrar, no lo van a poder hacer. Son estos procesos de reacción zonal rápida y lenta los que van a evitar que más espermatozoides entren. De esta manera, vemos que el material genético del ovocito y del espermatozoide se han fusionado. Y esa célula que va a iniciar la formación de un nuevo ser se llama huevo o cigoto. Huevo o cigoto. Hasta aquí es el proceso de fecundación. Y en esta fecundación, se restablece el material genético. Sí, porque el espermatozoide traía 1N de DNA, ¿sí? La mitad del material genético. El ovocito tiene el otro 1N de DNA, la mitad del material genético. Cuando se juntan y forman al huevo cigoto, forman una célula diploide 2N, ¿sí? Que es la cantidad de material genético que deben tener todas nuestras células, ¿sí? Además se establece, perdón, el género, el sexo, ¿sí? Si un espermatozoide X entró, va a ser niña. Si un espermatozoide Y entró, entonces va a ser niño, ¿sí? Y se va a echar a andar el siguiente proceso llamado segmentación. Segmentación. ¿Qué va a ocurrir en esta segmentación? Fíjense bien, nosotros podríamos decir que en el día cero, ¿sí? O sea, ovulado, ¿sí? Llegan los espermatozoides y cuando se fusionan es el día 1 de gestación. En el día 1 de gestación es cuando ocurre la fecundación, es cuando se forma el huevo cigoto. Vayan viendo cómo este huevo cigoto se va a dividir en dos células llamadas blastómeras. Y estas dos blastómeras dan origen a 3, a 4 blastómeras. Y estas 4, a 5, a 6, a 7, a 8 blastómeras. ¿Sí? Y estas 8 a 16 blastómeras. Esta masa de células, de 16 células llamadas blastómeras, se llama mórula. Y vean los días que han transcurrido. Día 1 de fecundación. Día 1 es la fecundación y es el día 1 de gestación. Tenemos una mórula entre el día 4 y el día 5. Entre el día 4 y el día 5. Y es precisamente, ¿sí? Esta mórula la que va a caer a la cavidad uterina. Este proceso de formación de blastómeras se llama segmentación. Estas 2, 4, 8, 16 blastómeras, ¿sí? Es el inicio de la formación de ese nuevo ser, ¿sí? Este proceso se llama segmentación. Y aquí lo vemos nuevamente. Vemos al huevo cigoto formado por la unión del material genético del espermatozoide y del ovocito. Y vemos cómo se van dividiendo estas células en lo que llamamos blastómeras. Y vean, para el día 7,
6, 7, para el día 6, 7 de gestación, la mórula, la mórula está llegando a la cavidad uterina y es en ese momento que se transforma la mórula en un blastocisto. Sí, la mórula está todavía en la tuba. El blastocisto está cayendo a la cavidad uterina. Este blastocisto se forma de la mórula y se forma gracias al líquido que entra en esta zona, ¿sí? Y forma la cavidad blastocística. Forma a la cavidad blastocística. En este momento el blastocisto tiene, en este momento el blastocisto tiene dos partes. ¿Sí? Te digo tres partes. El embrioblasto, que es esta masa de células centrales, el trofoblasto, que es esta masa de células periféricas, y esta cavidad, que sería la cavidad blastocística. Aquí tenemos al blastocisto ya formado. Este blastocisto está formado por el embrioblasto, el trofoblasto y la cavidad blastocística. Y esto es lo que está cayendo a la cavidad uterina, ¿sí? En esta cavidad uterina está cayendo entre el día 5 y el 6 el blastocisto. Entre el día 6 y el 7, ¿sí? Esta eclosión es simplemente la caída a la cavidad uterina. Entre el día 6 y 7 se presenta la posición. Fíjense bien, simplemente está cayendo en esta posición a la capa más interna del útero llamada endometrio. Es ahí en donde va a ocurrir, ¿sí? La implantación, la anidación. Entre el día 7 y el 8, entre el día 7 y el 8, se ha adherido, ahora sí, se ha adherido este blastocisto a esta capa interna del útero llamada endometrio. Se va a unir, se pega en este proceso de adhesión, ¿sí? Entre el día 7 y el día 8, ¿sí? Entre el día 8 y el día 9 vemos cómo esta capa llamada trofoblasto que sirvió para pegarse, para adherirse, ahora invade, ¿sí? Este trofoblasto invade al endometrio. ¿Cuánto tiempo va a tardar en terminar de meterse? ¿Sí? Bueno, pues va a ser, ¿sí? Hasta el día 14, aquí hay un dato erróneo, ¿sí? De aquí dice que entre el día 9 y el día 10. Vean cómo va cayendo el blastocisto. En el día 7 sigue cayendo en lo que sería la eclosión, ¿sí? Entre el día 7 y el día 8, ¿sí? Entre el día 7 está la adhesión y el día 8, ¿sí? Ya está la invasión, ¿sí? Va a pasar hasta el día 14 invadiendo y es en el día 14 de gestación, es en el día 14 de gestación que termina la anidación, termina la anidación, ¿sí? Y aquí tenemos entonces los procesos de fecundación, de segmentación y de nidación e implantación. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense bien, si esa implantación está ocurriendo en la primera semana, que fue del día 1 al día 7, ¿sí? Al día 14, perdón, del día 7 al 14, del día 7 al 14, hay cambios. Mientras invade el endometrio, hay cambios. Se forma del embrioblasto, se forma del embrioblasto dos capas que nos van a formar al embrión bilaminar. Una capa se llama epiblasto y la otra capa se llama hipoblasto. Epiblasto e hipoblasto, ¿sí? La cavidad blastocística que estaba en el blastocisto ahora se llama membrana exocelómica de Heuser y se forma otra cavidad que sería la cavidad amniótica. Y aquí puedo decirles que esto se llama embrión bilaminar. El embrión bilaminar se forma durante la segunda semana, sí, del día 7 al 14, mientras termina de nidarse, ¿sí? De implantarse. Al mismo tiempo se está metiendo en el endometrio y al mismo tiempo se están formando
todas estas estructuras. Lo más importante aquí, ¿sí? Es que el embrioblasto ha dado origen al epiblasto y al hipoblasto, llamado embrión bilaminar. El embrión bilaminar, repito, está formado por el epiblasto y el hipoblasto. Se forman dos cavidades, el saco vitelino y la cavidad amniótica, ¿sí? Y hay otra cavidad más externa. Hay otra cavidad más externa que es la cavidad coriónica. Todo esto se está formando en la segunda semana, en la formación del embrión bilaminar. En la formación del embrión bilaminar. Y es precisamente en la tercera semana, sí, del día 14 al 21, del día 14 al 21, que ese embrión bilaminar nos va a dar origen a un embrión trilaminar. En este embrión trilaminar, el epiblasto, el epiblasto, ¿sí? Que se formaba del embrioblasto, nos da origen a tres láminas. Inicialmente da origen al endodermo intraembrionario, al endodermo intraembrionario. Después da origen al mesodermo intraembrionario y a esta estructura llamada notocorda. Y por último, forma esta capa llamada ectodermo, que es lo que es forma a ese embrión trilaminar. Repito, el embrión bilaminar me va a dar origen en la tercera semana, del día 14 al 21, me va a formar al embrión trilaminar. Y es el epiblasto, el que nos va a dar origen a las tres capas embrionarias del embrión trilaminar. La primera que se forma, repito, es el endodermo intraembrionario. El endodermo intraembrionario. La segunda que se forma es el mesodermo intraembrionario, junto con esta estructura llamada notocorda. Y el tercero es el ectodermo, ¿sí? Ya que se forma el embrión trilaminar, ocurren cambios muy importantes, como que se forman en este embrión trilaminar, ¿sí? A partir del ectodermo, ¿sí? Se forma el tubo neural, que nos va a dar origen al sistema nervioso central, ¿sí? Aquí vemos a la notocorda, que ya hemos mencionado, y vemos aquí a los lados, no se alcanza a observar bien, pero vemos a las crestas neurales. Esas crestas neurales que me van a dar origen al sistema nervioso periférico. Vemos aquí al mesodermo intraembrionario. Este es el mesodermo intraembrionario. Así es como lo vamos a ver en el laboratorio, ¿sí? Este es el ectodermo y este es el endodermo. Fíjense bien, aquí este extremo se va a plegar hacia acá, este extremo se va a plegar hacia acá y vamos a tener un plegamiento transversal, ¿sí? Pero aparte del plegamiento transversal, también vamos a tener un plegamiento cefalocaudal, ¿sí? Vamos a ver que después de esta tercera semana, ¿sí? En la cual se forma este embrión bilaminar, vemos prácticamente cómo se empiezan a desarrollar todos los órganos de todos los aparatos y sistemas. Existe un proceso de organogénesis y todo esto es parte del periodo embrionario. Muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque en este momento todos los factores externos, internos, anómalos pueden provocar alteraciones en el desarrollo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario sobre
este periodo embrionario, sobre este embrión bilaminar, trilaminar, sobre este proceso de implantación, de nidación, sobre este proceso de segmentación, de fecundación. ¿Alguna duda? Comentario. No, ninguno. Doctor, tengo una duda. Sí, dime. Mencionó que el blastocisto provenía de la mórula. Sí, efectivamente. Efectivamente, el blastocisto se origina, aquí lo tenemos, miran, esta es la mórula. Cuando empieza a entrar líquido uterino aquí, se forma esta cavidad blastocística y las blastómeras se diferencian en dos grupos. El embrioblasto, que va a dar origen al embrión bilaminar, y el trofoblasto, que va a dar origen a la placenta. ¿Sí? Sí, Esteban, gracias. dime. ¿Cómo? Ah, estos son las blastómeras. Blastómeras, mira, de aquí se forma una sola célula llamada huevo cigoto, ¿sí? Y este huevo cigoto se va a ir dividiendo en varias células. Estas células en las cuales se va formando son las blastómeras. Primero da origen a dos, después a tres, a cuatro, a cinco, a seis, a siete, a ocho. Cada una de estas células se llama blastómeras, ¿sí? La masa de 16 blastómeras se llama mórula y la mórula se va a transformar en un blastocisto. ¿Sí? Karen, Sí, disculpe. Después de la reacción acrosómica, menciona la parte donde está el binding del esperma y el ovocito. Disculpe, ¿me podría repetir el nombre de esa como etapa? si decíamos que cuando el espermatozoide llega a la membrana del ovocito después de pasar la corona radiada y la zona pelúcida, ¿sí? Va a llegar a la membrana del ovocito. La membrana del ovocito tiene receptores llamados binding, que son como una cerradura. El espermatozoide también tiene un binding, ¿sí? Que es como la llave. ¿Qué pasa cuando metemos una llave en la cerradura y es la apropiada? Pues se abre. Este es lo que sucede cuando los dos binding, el del ovocito y el del espermatozoide, se unen. Se abre, se abre la membrana del ovocito y deja pasar el contenido del espermatozoide. ¿Sí, Karen? Sí, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con el tema de embrión, periodo embrionario y periodo fetal, ¿sí? Eh, los dejo con la doctora Nelly. Muchas gracias, doctor. Pues bien, sin más preámbulo, voy a presentar pantalla y me avisan si ya la pueden ver, por favor. Ya la podemos ver, doctora. Ya está Ok, bien. Ya se ve. muy bien, muchas gracias. Déjenme darle acceso a sus compañeros. Ok, bien, sí, dígame. Dice que le queda como 3 minutos de tiempo a la reunión. Cuando nos saque, nos volvemos a unir. Sí, por favor, les vuelvo a dar acceso. Va, gracias. Sí, se supone que tenía 2 horas para esto, pero bueno, en fin, vamos a ver entonces el periodo embrionario y no creo que nos dé tiempo para ver el periodo fetal, pero bueno, vamos a ver nada más este pequeño segmento que es el periodo embrionario. Va a constar de 8 semanas y es durante este periodo donde se lleva perdón, los procesos que ya habían eh, visto o que el doctor Llamas les mencionó, que es la fecundación, segmentación, la blastogénesis, la formación del blastocisto, la implantación de ese embrión en el útero
Y vamos a ver que este periodo embrionario también se conoce como de periodo de organogénesis, que es el momento donde se empiezan a formar los órganos. Vemos aquí, me voy un poquito rápido porque ya lo vieron con el doctor Llamas, la fecundación se lleva a cabo primordialmente en la ampolla y vemos cómo se divide esa célula y nos formaba la mórula, como bien mencionaba el doctor. A partir de esos días, bueno, vamos a ver que empiezan a formar líquido para la formación del blastocisto. A finales de esta semana ya llegó a la cavidad uterina y vemos que empieza a formarse el periodo de implantación y vemos cómo durante esta segunda semana se forma lo que es el embrión bilaminar. Vemos aquí cómo va formándose lagunas para lo que es eh, el desarrollo de la placenta gracias al sinsitio trofoblasto y al citotrofoblasto. Y vemos que aquí en estas lagunas se llenan de sangre materna, el que va a proveer de nutrientes a ese embrioncito. Vemos que durante la tercera semana se va a desarrollar lo que es el embrión trilaminar. Este embrión trilaminar va a tener unos pliegues o se va a plegar de manera lateral, se va a plegar de manera lateral y vean, al inicio lo veíamos como un disco bilaminar, disco trilaminar. Aquí ya se están formando las tres capas y en este periodo ya vemos cómo se pliega como si fuera un taquito. Ya lo vieron aquí a mediados de esta semana. Ya no se ve en forma de disco, sino que lo alcanzamos a ver ya plegado de manera lateral. Lo que son las capas van a ser el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y aquí se está formando la placa neural que se empieza a hundir y formar el surco neural y lo que veíamos en una imagen del doctor Llamas que va a formar al tubo neural. Ese tubo neural nos va a formar al sistema nervioso central y a los lados vamos a tener lo que son las crestas neurales que nos va a formar el sistema nervioso periférico. ¿Hasta aquí alguna duda? El endodermo es la capa que se encuentra en esta zona. Este es endodermo. El de en medio es, perdón,